Muy buenas a todos, bienvenidos. Continuamos con el curso de Python. Hoy vamos a conocer las clases abstractas. Bien, vamos a comenzar definiendo qué es una clase abstracta. Una clase abstracta es una clase que no define todo el comportamiento que espera de las instancias, sino que delega la definición de ese comportamiento a las subclases de esta clase abstracta, a las que hereden de esta clase abstracta. Entonces sería una clase abstracta, sería como una base que está imponiendo una base, ¿sí? Un formato para que las clases que hereden de ella terminen de completar el comportamiento de las instancias, de los objetos que van a crear. Bien, ¿cómo podríamos hacer una clase abstracta en Python? Bueno, por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo más o menos para verlo de modo práctico. Una clase que se encargue de las bases de un auto, ¿no? Entonces la base de auto se va a encargar de que, yo qué sé, darle todas las propiedades, los atributos físicos del auto, como las ruedas, los vidrios, los asientos, etcétera, etcétera, pero que quiere que las subclases, depende del auto que se cree, que la subclase redefina lo que es, por ejemplo, un método que se encargue de la aceleración o que se defina la máxima velocidad. Entonces, vamos a poner que tienen que definir el método de acelerar, de qué forma va a acelerar el auto, ¿no? Entonces, esto me quiero crear una clase abstracta para hacer estas bases autos. Vamos a agrandar un poquito esto. Bases auto. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Bueno, puedo hacer un método que es el que va a tener, el que se va a encargar de la delegación. Entonces, delegar. Esto simplemente va a invocar a un método de la misma clase. Por ejemplo, serían, como dije, acelerar. Puedo arrojar un error acá. Podría hacerlo de esta forma. Las excepciones las vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Y que me imprima tienes que escribir el método acelerar. Ahí está. No le he puesto el self. Ahí va. Bueno. Bien, si yo ahora me creo una instancia X, por ejemplo, igual a bases auto, ahí no me va a tirar error, voy a guardar cambios y voy a darle a run. Como no me deja crear la instancia, pero cuando invoque el método delegar me va a dar un error. ¿Sí? Me va a decir tienes que escribir el método acelerar. Assertion error. Bien, esta es una forma muy casera, muy, digamos, amateur de crear una clase abstracta. Y la estamos tratando de hacer con lo que sabemos más o menos, pero en realidad ni siquiera nos llega porque todavía ni siquiera hemos visto las excepciones, cómo manejar las excepciones. Y esto tiene que ver con eso, que va de acá a un par de clases adelante. Así que, pero tampoco fíjense que es un modo no muy práctico, porque si alguien que no conoce cómo está compuesta la clase bases auto, si yo por ejemplo sabe que tengo que heredar de ella, pero no sabe bien cómo está compuesta, quizás no invoca el método delegar y no se va a dar cuenta que tienes que sobreescribir acelerar, ¿sí? Entonces no va a ser muy buena idea. Por ejemplo, vamos a escribir la clase auto que herede de bases auto y voy a poner pass simplemente, o sea, esta clase no está, es igual a bases auto. Simplemente no le agrego absolutamente nada. Y ahora me creo una instancia de auto. Y como vemos, no tengo error. Entonces si el usuario, el programador que está creando esta clase es auto, si no invoca delegar, en este caso, ahí recién se va a dar cuenta que tienes que escribir el método acelerar.
pero si no, puede producirse que no se dé cuenta, o puede producirse, así que si no lo hace, no está diseñando la clase, la subclase como yo quería que se creara, como yo había diseñado que se creara cuando creé Basis Auto. Entonces, este no es un modo para nada muy práctico y muy profesional de programar una clase abstracta. Así que les voy a mostrar cuál es la forma correcta de hacerlo. ¿De acuerdo? La forma más profesional de hacerlo. Lo que pasa es que todavía no vemos estos tópicos que son, de hecho, lo último que vamos a ver en el curso, porque son los tópicos más avanzados. Pero de todas formas, lo voy a mostrar cómo es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a tener que importar desde from ABC, es un módulo de la librería estándar. ABC, from ABC, import ABC meta, y también abstract method. Estos justamente son, ahí les voy a mostrar. Esto no está bien ubicado, ahí va, más o menos. Bien, voy a crear una de lo más genérica para que quede, ya les quede guardado. Entonces voy a hacer clase abstracta. Bien, acá hay que poner meta class igual a las metaclases las vamos a ver al fin del curso, así que, y acá simplemente voy a usar un decorador también de los últimos, o sea, los últimos tópicos del curso son decoradores y luego clases abstractas, así que esto es lo último, así que espérense, no lo vamos a entender ahora, pero al fin del curso, sí, al fin del curso ya va a entender todo, pero les va a quedar registrado bien cómo se hace una clase abstracta en caso de que tengan que en algún momento hacerla. Entonces vamos a poner el método que quiera delegar, ¿no? Delegar esta clase abstracta está hecha para que sí o sí se sobrescriba este método delegar. En el ejemplo anterior sería acelerar, ¿no? Entonces nada, paso. No voy a hacerle nada, esto sí tiene que sobrescribir sí o sí. Bien, y esta es la forma en que se hace. Fíjense que si yo ahora quiero hacerme una instancia tal como hacía antes, ahora lo voy a comentar porque esto sí nos da el error, pero fíjense que ahora X va a ser una instancia de clase abstracta. Voy a borrar para que veamos que no hay error por ahora, porque lo último que hace es auto, pero cuando lo creo no me da ningún error. Entonces alguien que no sabe nada no se da por enterado, aludido todavía, pero cuando lo programamos de esta forma sí, porque yo hago ahora X igual a clase abstracta y vamos a ver que no se va a poder crear la instancia. Dice, no puede crearse una instancia de clase abstracta sin sobrescribir el método delegar. Y entonces ahora de la misma forma, esto borro o comento, bueno, lo borro, yo me hago una subclase, subclase que herede de clase abstracta, la dejo vacía, también va a pasar lo mismo, me va a dar el mismo error, subclase, vamos a darle para verlo, exactamente el mismo error, tengo que sí o sí sobreescribir delegar. Entonces ahora sí, delegar, vamos a hacerle un init, que más bonito, init self punto data igual a estamos ahora heredando de una clase abstracta. Bien, y delegar simplemente va a imprimir self.data. Ahí está. Ahora sí, bueno, nos creamos la instancia. Ahora no vamos a tener problema porque ya cumplimos con los requerimientos de la clase abstracta, que es sobreescribir este método delegar. Así que ahora simplemente vamos a invocarlo, ya que estamos. Y estamos ahora heredando de una clase abstracta. Perfecto.
Bueno, espero que se haya entendido. Como les digo, estas dos herramientas que utilizamos son los tópicos más avanzados del curso. No se preocupen por eso, preocúpense por entender el concepto simplemente de clase abstracta. Si te gustó, dale like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.